Muy buenos días, bienvenidos a Aliñados. En Radio Marca, Aliñados. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Pues mira, hoy Buenos estoy días. encantado de la vida también, como siempre. Estoy cansado, eso sí, ¿eh? ¿Has tenido una semana intensa? Sí, son semanas intensas, pero me gustan a mí las semanas intensas porque se me pasan enseguida. De hecho, yo me desperté teniendo 18 años y mira, estoy hecho un abuelillo. Anda, Se me por pasan favor, está rápido. estupendo. Hoy nuestro programa va de esos platos de cuchara de toda la vida, de esos platos que resucitan... A los muertitos. A los muertitos, un dicho muy popular. Sí. Porque vamos a entrar en Cuaresma. Este año va desde el 18 de febrero, sabes que empieza el miércoles de ceniza. Es que yo nunca me entera muy bien de eso, ¿eh? Y del 18 de febrero hasta el 2 de abril, ¿vale? Sea religioso o no, los platos de Cuaresma son una tradición, están súper ricos y esos platos no faltan durante esta época del año en todas las casas. Aquí el bacalao es protagonista, las legumbres y bueno, y los dulces típicos, que también hablaremos de ellos, dedicaremos un programa a los dulces típicos de la Semana Santa. Pero eso ya otro, ¿no? Eso ya otro programa, sí. Hoy vamos a hablar de los platos de cuchara, de esos platos que se preparan en esta época. Y de esto tiene mucho que contarnos nuestra abuela Ana. Sí, que luego tu vendrá, madre, que luego vendrá, estará en nuestra sección de lo que diga la abuela. Y cerraremos con uno de tus aperitivos. ¿También Semana Santero? Sí, porque ya que estamos, sí, no ya que lo hacemos un poquillo. Claro. Pues nada, vámonos con el tema principal. Vámonos. Pues como decíamos, Sergio, vamos a entrar en Cuaresma. Comienza el 18 de febrero, miércoles de ceniza, y termina el 2 de abril, año 2026. Nunca he sabido cuándo eran las fechas, pero más o menos, bueno, como todo el mundo más o menos... Empieza el miércoles de ceniza y termina el Jueves Santo. Yo eso, pues, ¿sabes cuándo me enteraba de que terminaba? Cuando quitan el bacalao de los supermercados. Digo, ya se ha terminado. Hombre, es que es uno de los ingredientes principales de esta época, ¿no? Claro, porque fíjate, bueno, porque claro, la Cuaresma lo que prohibían un poco era comer carne, ¿no? Sí, efectivamente. Sí, es un periodo, ya pagabas. sabes, de abstinencia, hay gente que ayuna, es un periodo de preparación, de reflexión espiritual hasta para la Semana Santa. O sea, mucha gente le hacía falta reflexionar más tiempo, más del año, más que llegar la Cuaresma, que reflexionen antes, hija mía. Y es verdad, oye, estamos muy contentos porque ha participado mucha gente, porque hemos preguntado que qué platos eran típicos. Y han escrito ahí un montón, ¿eh? Han escrito, sí, la verdad, en Aliñados Radio Marca, han escrito, pues eso. Hombre, sobre todo lo que es el potaje está clarinete. Se lleva la palma, el ganador es el potaje con garbanzos y espinacas o con acelgas, el potaje de vigilia. O sea, aunque se lleva... en realidad lleva espinacas, no acelgas, ¿eh? Sí, pero hay gente que pone que lo hace con acelgas. Es verdad, el original es con espinacas. Buñuelos de bacalao con tomate, arroz con bacalao, huevos rellenos, todo esto nos lo escriben nuestros seguidores. María Eugenia nos habla del gazpacho marinero, como el manchego, pero con pescado y gambas. Y también hace paella de coliflor y bacalao o paella de coliflor y sepia. ¿Quién cantaba? Nos vamos a comer un arroz con bacalao. Un arroz con bacalao. María José Díez nos habla de la porrusalda. Muy rica, que la haremos también. Nos habla otra seguidora de bacalao frito. Y la rubia de la rubia lo que diga, que es otra que se llama así, el bacalao encebollado, salpicón de marisco y las chullas, que son albóndigas de pescado con caldo. Y hay una cosa que echan falta. ¿Qué has echado en falta? En todo esto, porque lo he leído todos y nadie ha hablado del atascaburras. El atascaburras, qué rico. El atascaburras, el ajuatao, que también se llama. El ajuatao también que le llaman. Y nadie ha hablado el ajuarriero. Y luego también está el tiznao, que es el bacalao, que sabes que es un bacalao que se echaba directamente a las brasas y se hacía con unos ajos que se asaban y se llamaba tiznao porque como se tostaba mucho se te manchaban las manos y te quedaba todo tiznao. O sea, en Extremadura también nos decía nuestra productora que hacen la ensalada, que es muy típica la ensalada de naranja con bacalao. Bueno, eso de Granada, ¿eh? Bueno, eso es de Granada, pues de Granada, ella es de Extremadura y también, mira, eso es el está remojón haciendo unos aspavientos diciendo está haciendo eso es un remojón granaíno de toda la vida. A ver, gente, escucha. No, vamos a hacer una cosa. Venga. Aliñados
Alineado Radio Marca. Gente de Granada que nos estáis escuchando, si creéis que el remojón granaíno es extremeño, decidlo. Y extremeño, si creéis que el remojón es extremeño, también decirlo. Vamos a abrir un debate y vamos a hacer ahí una encuesta. Yo creo que es de los dos, pero cada uno le pone su toque. Blandita, qué blandita eres, Ivette, qué blandita. Hombre, yo ya sabes que yo estoy ya bien con todas las comunidades autónomas. Hay que estar. No, yo también, pero imagínate que me dices, imagínate que dice alguien, por ejemplo, que un plato de las migas extremeñas, dicen, las migas extremeñas son de Zamora. Ya no, las migas son extremeñas. O de Castilla-La Mancha, que también. Pero son diferentes. Las migas extremeñas son con pimentón, son más rojizas. Pero vamos a abrir de hecho, mi madre ha traído migas. Ay, qué maja es nuestra. Pero son de otro lugar. O sea, todas las migas son diferentes. Sí, que cada comunidad ha adaptado los platos a su... Eso es. A lo que tenían en la... Eso no quiere decir que no se haga en Extremadura desde hace tiempos inmemoriales la ensalada de naranja que lleva cebolleta, aceituna, el bacalao, que se hace en todos los lados. Efectivamente. Ella nos decía, por ejemplo, que la hacen con cebolleta o la hacen con ajo, o, ¿sabes? O sea, que hay variantes. Hay variantes. Ya tiene nombre. Por ejemplo, unos pimientos del piquillo rellenos de bacalao, también en esta época casan muy bien. Las gambas en gabardina. La purrusalda que hemos hablado, unas patatas viudas, se pueden hacer unas papas a lo pobre con bacalao. Pero tú fíjate que de una cosa de todo esto. Hoy en día tú vas a comprar bacalao y te dejas una fortuna. Porque el bacalao ahora mismo vale como si fuese oro. Y el bacalao precisamente era popular porque era lo más económico y lo más arrastrado. De hecho, los pescados en salazón son típicos de interior porque era la única manera de llevar pescados al interior. O sea, no es que quisieran tener el bacalao... Y que aguantaran, ¿no? Claro, sino como transporta desde la costa en borricos el pescado fresco hasta... imposible, no llegaba mal. Entonces, el pescado que más llegaba a la parte de interior, pues era el bacalao, las arenques, todo lo que eran los salazones. Y las sardinas saladas, qué buenas. Y las que están buenísimas, que en muchos sitios le llaman civiles, ¿lo saben, no? No, eso no lo sabía. Le llaman civiles, porque están como muy tiesos. le llaman civiles. Y de hecho, hay una cosa muy curiosa, si tú vas por muchos pueblos en los que se utilizaba la arenque, y esto mucha gente que me está escuchando seguro que lo sabe, yo en esos detalles me fijaba. Sí. En muchos quicios de las puertas, o sea, donde cerraba la puerta, estaba con un ronchón gigantesco de grasa. Y era porque las arenques, los civiles, se metían en una hoja de papel de periódico, se metían en el quicio de la puerta, se cerraba la puerta para aplastar la sardina y que luego fuera más fácil limpiarla. O sea, que todo tiene eso. Y por eso se manchaba de grasa las puertas de muchos bares. Y yo me he fijado en muchos bares de sitios, sobre todo Galicia, que me extraña que hubiera más allí, pero allí lo he visto, y en muchos sitios de La Mancha, y he visto esos quicios de puerta manchados de grasa. Pero el bacalao. El bacalao es uno de los protagonistas indiscutiblemente. Esto es así. Eso está más claro. Porque, por ejemplo, el potaje de vigilia lleva bacalao, el ajuarrero o atascaburras o el ajuatao lleva bacalao. La purrusalda lleva bacalao. Pero hay una cosa que te iba a decir, y aunque mucha gente se me eche encima, a ver, tratamos muy mal el bacalao, extremadamente mal. Todo el mundo cuece el bacalao en exceso y al final el bacalao queda un poco seco. Yo voy a explicar mi manera de hacer yo creo que eso te iba a decir, el potaje, que es el rey por todo lo que nos ha escrito la gente. Yo creo que se lleva, es el rey indiscutible. ¿Cuánto tiempo tardo yo en hacer el bacalao? No llega ni a 6 minutos. Bueno, pues cuéntanos cómo lo haces. Te digo cómo hago yo mi potaje, porque claro, a ver, siempre que yo doy una receta, doy la receta con mi criterio y con mi experiencia. Eso no quiere decir que alguien lo haga de una manera diferente y no pasa absolutamente nada. Yo, ¿qué es lo que suelo hacer lo primero? Los garbanzos es la única legumbre que se pone con agua caliente. Eso sí lo hemos dicho ya. Agua caliente, se pone con agua caliente, y dependiendo de dónde esté, más arriba o más abajo, si las aguas son más duras o más blandas, se le suele poner un poquito de bicarbonato. El bicarbonato lo que hace es un poco jugar con el agua, y si es más dura la deja mejor. Pero si tienes una muy buena agua, no le pongas nada. Vale, si no tenemos mucho tiempo, también lo podemos utilizar garbanzos ¿no? Quiero decirte que puedes tirarnos lo mismo. ¿Dices el truquillo de poner garbanzos cocidos? Sí. Sí, podríamos utilizar garbanzos cocidos. Vale. Pero ya no tendríamos el caldo inicial, que sería ese. Pero bueno, si queréis utilizar garbanzos cocidos también podéis. Pero ¿qué es lo primero que hago yo? Garbanzos a mojo y los dejo 24 horas, no los dejo 12. Los dejo 24 horas, que se hidraten bien. Y luego pongo en una olla
agua caliente, porque el garbanzo también parte de agua caliente, unas hojillas de laurel, me gusta echarle unas hebrillas de azafrán, a mí me gusta echarle unas hebrillas de azafrán, y hago una cosa siempre, me guardo las aletas del bacalao y la raspa del bacalao, y cuezo muy lentamente, sin que llegue a hervir nunca el garbanzo, muy lentito, con la raspa del bacalao. ¿Por qué? Porque ya le estoy dando ese sabor al garbanzo de bacalao, sin añadir sal, sin añadir el bacalao que luego me voy a comer. Vale, o sea que ahí no le pondríamos sal a ese agua. Yo solo le pongo laurel, vale. Y a veces, si se me antoja, aunque no tengáis fuego, yo los quemo en el quemador de mi casa de gas. Quemo una cabeza de ajos, las quemo bien achicharras, las pelo y echo los ajos asados dentro de los garbanzos, ¿vale? Para el inicial. Eso lo tengo ahí. Vale. Entonces van cociendo, ya van lentamente, y mientras tanto te haces un sofrito de ajo, cebolla. Hay gente que le pone tomate. Yo no soy muy partidario del tomate en el potaje de vigilia, pero sé que no le va mal. Pero si puedes hacer ajo, cebolla y tomate, por ejemplo. Nosotros luego subiremos tu receta, ¿vale? Para que la gente la vea. Y lo dejo eso un montón de tiempo, ¿vale? Mientras están cociendo los garbanzos se va haciendo el sofrito. Cuanto más tiempo esté hecho el sofrito, mejor todavía. Además de los licopenos del tomate, todo eso va súper bien y eso va fenomenalmente bien. Ya tengo hecho el sofrito, al cual también le pongo un poquillo de laurel. Si eres un pecador de la pradera, como diría nuestro amigo Chiquito de la Calzada, me flipa una cosa, aunque ya lo desnaturalizas de lo que sería la cuaresma, y es que le pongo, esto no lo escuchéis muy fuerte, pero yo le pongo un huesito de jamón. Ah, no nos vale ya. No nos vale, ya lo he dicho, si eres un pecador de la pradera. Vale. Si eres pecador de la pradera, se lo pones. Si no eres pecador de la pradera... Pero que nuestros oyentes sepan que el potaje de vigilia no lleva nada de carne. Sea un hueso o no sea un hueso. Eso es. Vale. Pero bueno, yo digo, si eres un pecador. Venga, sí, si eres un pecador. Entonces ya digo, hecho el sofrito, y lo que hago también es aparte, ¿qué hago? Frío un poquito de pan, si es candeal mejor, frío unas almendras y frío ajos. A no ser que ya hayas metido muchos ajos al principio, que luego los cogeré para hacer... Sí, porque has metido en el caldo y luego en el sofrito. Eso es. Vale. Entonces yo lo que hago es eso y cuezo huevos. ¿Por qué? Porque con el pan tostado, el huevo cocido, siempre me dejo uno para decorar al final o dos. El ajo frito, las almendras fritas, con eso hago un majao. Sí. Hago un majaillo que cojo parte del agua de los garbanzos para que ya se me quede cremoso. Y un poquito de azafrán, ¿vale? Que también le meto aquí. Entonces ya tendríamos 3 elaboraciones, digamos, porque el potaje de vigilia tenemos como 3 elaboraciones. Uno, que si te da la gana y dices, Sergio, yo lo voy a hacer todo de golpe. Puedes hacer el sofrito, puedes hacer los garbanzos con el sofrito, eso se puede hacer perfectamente, no hay problema. Sí. Pero yo hago por separado. Los garbanzos que los cuezo en blanco, hago el sofrito por otro y por otro lado me hago el majao. ¿Qué es lo que hago ahora? Trituro el majao, lo meto con los garbanzos y el sofrito con los garbanzos. Y eso lo tengo cociendo un buen ratito para que se integre, para que sean homogéneos. Y cuando a mí ya me gusta esto un poquito, porque el pan tostado lo que hace es darle un poquito de textura al potaje para que no esté muy líquido. Sí, que quede más espesito. Pero solo un poquito. Sí. El potaje de vigilia no necesita tanta cremosidad. Sí. Pero un poquito sí, para que no sea caldo. Sí. Cuando ya lo tengo todo, ahora es cuando le echo el bacalao. Vale, una duda. Todas esas aletas que has puesto el bacalao las retiras. Las retiro, claro, vale. y la raspa también, perdón. Cuando ya vais a echar el sofrito y el majado. Eso es. Ya retiro esas aletas, retiro la raspa y se han quedado brinillas del bacalao que había en la raspa, que queda perfecto, o algún otro hueso que tenga de bacalao, también lo meto dentro, para que todo sepa bacalao. Ya sabe a bacalao, pero no tengo ni un solo gramo de bacalao, digamos, del que me voy a comer. Y ahora un truco. Tú sabes que cuando hacemos potaje de vigilia hay veces que lo haces te lo comes en 3 ocasiones. A lo mejor lo comes un día, te sobra. Sí, de hecho estos guisos yo creo que de un día o 2 está más rico, ¿no? Sí. Sí. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el bacalao al final se seca y se queda como el ojo perico. Se queda muy seco. Entonces, ¿yo qué es lo que suelo hacer? Cuando echo el bacalao, echo también las espinacas. Vale, pero dinos cómo echas el bacalao. Ahora, cojo el bacalao en trocitos ya desalado, en porciones de aproximadamente unos 30 o 40 gramos, que son dados muy grandes, y los pongo dentro. O sea, hiervo cuando está hirviendo todo, echo las espinacas, las doy una vuelta, y automáticamente echo el bacalao, y cuento 30, 40 segundos. Tapo y reposo unos 5 minutos. El bacalao está perfecto. Con ese calor residual no claro, le queda, porque es que el bacalao no necesita más. Y solo pongo el bacalao de la cantidad que voy a hacer, que voy a comer. O
sea, no pongo todo el bacalao porque si no mañana estará más pasado y al día siguiente más pasado. Vale. Esto es si tú quieres tener un punto del bacalao óptimo. Si lo que quieres es tener ahí el bacalao que va haciendo, no pasa nada tampoco. Es como lo hemos comido toda la vida, pero ya deja de estar cremosote, ya deja de estar súper rico. Y a última hora lo único que hago es ponerle los trozos de huevo cocido por encima. Vale, ¿y tú no haces los rellenos? No suelo hacer los No rellenos. sueles hacerlos. Es que ya me parece demasiado pan para un día. Ya. O sea, lleva el sofrito que lleva pan, me parece demasiado pan. Y ahora yo os digo cómo hiperventilo este guiso. A lo mejor en lugar de poner huevo cocido, sí le pongo el huevo cocido, el majao, pero no le pongo el huevo cocido. Luego a lo mejor lo que hago es un huevo poché, como a baja temperatura, y lo que hago es preparar un plato en el cual te pongo el potaje de vigilia, te pongo los 2 o 3 trocitos de bacalao que están en el punto perfecto de cocción y te pongo un huevo poché. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú rompes esto sale la yema más cremosota y te da un guiso como bastante más redondo. Pero esto no es la tradición. Eso es una cosa que yo hago luego porque la tradición es con huevo cocido. No, porque ¿sabes lo que he observado? Que cuando te comes un potaje de vigilia, me encanta la sensación de romper un huevo, que salga la yema. Y que se mezcle todo. Y mezclarlo, eso me da una sensación súper agradable y súper rico. Entonces tienes un guiso tradicional con un pequeño gacho, un pequeño guiño a ese huevo. Y lo que es el bacalao, que para mí es extremadamente importante, es que necesito que el bacalao no esté muy hecho. Ya. Es importantísimo que el bacalao no esté muy hecho. Probarlo algún día. Y aunque le pongas algunas hebras de bacalao primero, le pongas un poco de bacalao. O sea, la clave está en que el bacalao que sea meloso, salgan esas lascas, ¿no? Que se vayan las lascas como soltando, pero sin... Eso es, y que no esté demasiado seco. Si me pasa exactamente igual cuando hacen un bacalao con tomate, que me flipa. Qué rico también. Claro, pero cuando la gente hierve, que yo lo he visto porque lo he visto yo con mis ojos, fríe el bacalao, hola, ¿qué tal? Tú ya no te escapas, o sea, tú ya estás frito. Sí, lo enharina primero, ¿no? Sí, pero eso no pasa nada, porque el enharinar tiene un sentido clave. Luego lo va a explicar mi madre, porque mi madre hace un bacalao que está muy rico. Si tú enharinas, luego cuando lo metes dentro de una salsa, se pega más la salsa. O sea, eso está muy bien, no la repele, sino que se pega, eso está bien. ¿Y también es cierto que mantiene más los jugos Sí, ¿no? sí, se sella más. Pero lo importante está en que tú fríes el bacalao y el bacalao está prácticamente crudo. Solo lo sello, digamos. Sí. Y luego lo que hago es que en el tomate hirviendo se termina de lo meto, hacer. Le pego un pequeño hervor y utilizo el calor residual. Sí. O sea, le pego un pequeño hervor, apago y con el calor residual que tiene se me termina de hacer. No tiene sentido a lo mejor que yo fría durante 8 minutos el bacalao y luego lo cueza media hora. Ya. Realmente los pescados yo creo que tampoco necesitan en general, claro. No necesitan demasiada... Pasa igual en una purrusalda. Eso te lo digo, a ver, esto no me lo he inventado yo, ¿eh? Esto yo he trabajado en restaurantes, por ejemplo, yo trabajé en Currito. Sí. Currito, que es un restaurante que se inició en Santurce y luego tuvieron otro en Madrid, y hacíamos mucha purrusalda. Y la purrusalda se hacía el guiso de la patata con el puerro y un caldo que hacíamos de bacalao. Cuéntanoslo. Sí, la purrusalda simplemente, es que la purrusalda a mí me parece que es la locura, porque hacíamos un sofrito simplemente de ajito, un poquito de ajito, echábamos los puerros en trozos grandes y las patatas y rehogábamos. Las patatas que las chascas, ¿no? Sí, chascadas. Y entonces pero eso tiene un porqué. Y es para que luego el almidón soltar, claro, que ¿no? se suelte ligeramente y queden más ligue ligaditas. Entonces hacíamos un guiso de patatas, puerro, un poco de ajo y caldo de bacalao, que hacíamos con todas las aletas, que hacíamos con otros pescados, pero sobre todo predominaba el sabor de bacalao. Entonces tú le echas ese caldo colado a las patatas con el puerro que has rehogado previamente, y entonces tienes un guisillo que está súper rico de patata y bacalao, que ya está rico y tiene un ligero toque a bacalao porque ya le hemos puesto el caldo. ¿Qué es lo que hacíamos nosotros? Esto es lo que se llama la mise en place. O sea, nosotros preparábamos esto previo para cuando alguien te decía, marchan 2 purrusaldas. Tú cogías la cantidad de 2 purrusaldas, hervías y le echabas la cantidad de bacalao necesario para esas 2 raciones. Básicamente para que no se te deshaga y para que esté todo en su punto. Es decir, una purrusalda, que es un plato que está brutal, que son unas patatas quizás con puerro. Sí. Hay gente que le pone más cosas y tal, pero estas son las más básicas y tú le pones el bacalao a última hora y eso está brutal por necesidad. Entonces, pero lo que haces es cuidar el punto del bacalao, que te nos ha costado 50 pavos o X pavos, y no tiene sentido de que ahora lo maltrate por un exceso de cocción. O sea que muchas veces destrozamos el producto nosotros mismos en casa. Hay una cosa que es interesante y es que 1 kilo de bacalao se transforma casi en 2 kilos de bacalao. Porque es el bacalao seco. Sí. Cuando tú lo metes en agua, le vas cambiando las aguas, se hidrata y crece. Y crece, sí. Claro, hay mucha gente que compara ahora eso con el bacalao a punto de sal, que es el bacalao que ya te venden hidratado.
aunque tenga el mismo precio, es más caro el hidratado. ¿Tú cómo lo compras? ¿Siempre lo sueles desalar tú o...? No siempre. No siempre. Depende para qué lo vaya a utilizar. Hay veces que lo utilizo Pero, por ya ejemplo, desalado. para el potaje de vigilia... Lo ¿qué compro hay? en salazón y lo desalo. desalas. 3 días y le cambio 3 veces el agua esos 3 días. Eso te iba a decir, explícanos cómo es ese proceso, porque habrá gente que... ¿Qué es el bacalao? A ver, la técnica de conservación del pescado es por deshidratación, es por salazón. Le retiro el agua y ya no tiene... Digamos que las bacterias crecen por 2 razones. Una, porque hay humedad, y otra porque hay temperatura. Eso es Sodoma y Gomorra total. Si yo retiro el agua y le pongo un medio inhóspito, como puede ser el de la sal, las bacterias no le molestarán ahí, entonces no se estropea. Y se convierte en un pescado que lo puedes dejar perfectamente fuera de la nevera. ¿Qué es lo que pasa cuando tú le echas agua al bacalao y empiezas a hidratarlo? Se vuelve a convertir en un pescado fresco. Por eso la desalación del pescado tiene que ser dentro de la nevera. O sea, no lo puedes hacer encima de una encimera que tienes la calefacción a 24 grados. O sea, tú pones el bacalao con el agua, Y lo meto a la nevera. el agua fresquita. Fría y a la nevera. Vale. Y lo cambio 3 veces al día, 3 días. Y aproximadamente ya 3 hecho en veces al día, tajadas. 3 días. Y ya está Vale. más Ya o está menos. cortado. Sí, ya está cortado, ya más o menos se desala en 3 días, 3 veces el agua al día, y más o menos se desala. Hay gente que lo sala más, que lo desala más, eso ya son costumbres. Y entonces ya tengo el bacalao. Pero, por ejemplo, que estamos hablando de la purrusalda, lo desalo también, el potaje de vigilia, lo desalo, pero, por ejemplo, se me olvida decir, el potaje de vigilia también le echo un poquito de pimentón. Ay, el sofrito, se me ha olvidado. Le echo una cucharadita de pimentón buena y entonces le echo el caldo cuando le echa el pimentón para que no se me queme el pimentón Para y que hago no el se queme y majao. amargue. Vale, ese sería el potaje de vigilia. Pero luego, por ejemplo, hago una cosa que me encanta, que tiene mucho que ver con el Vaticano, que son los soldaditos de Pavía. Los soldaditos de... ¿Tú sabes lo que son los soldaditos de Pavía? Sí. Aquí en muchos sitios hay bares que son típicos. Tú vas a Logroño y hay Sí. bares típicos de bacalao. Vas a Casalabra, es típico el que bacalao enrollas, frito. pones el... ¿no? Bueno, no, Bueno, yo no sé tú cómo lo... A ver, cómo- los soldaditos a ver. de Pavía eran porque los soldaditos de Pavía era la guardia del Vaticano que llevaban unos trajes amarillos y llevaba un bandón lateral que era rojo. Que era rojo, sí. Entonces eran los soldaditos de Pavía, que vinieron a España a proteger, no sé si al Papa o no sé quién. Entonces les hicieron un plato que eran los soldaditos de Pavía. Y los soldaditos de Pavía no eran ni más ni menos que un trozo de bacalao frito con una orlí, como las gambas con gabardina, que estaba ligeramente azafranado, entonces al freírlo quedaba como amarillo. Y se solía cruzar con una tirita de pimiento de piquillo que simulaba un poco el bandón que llevaban los soldaditos de Pavía. Por eso un trozo de bacalao frito con el pimiento se le llaman soldaditos de Pavía, que es también muy, muy, muy típico de ahora. ¿Y esos se suelen servir fríos? A ver, el bacalao, al igual que como la merluza, cuando tú fríes un pescado, el pescado está rico cuando lo reposas. Por eso lo importante está en que no te hipervigorices con el fuego. O sea, cuando tú fríes un trozo de pescado, tú lo coges, lo enharinas y lo fríes. Lo pasas por una orlí y lo fríes. Pero no puedes dejarlo muy hecho, porque en el tiempo que tiene de caída de temperatura, es decir, de reposo, se termina pasando. Por eso cuando tú frías un trozo de bacalao, calcula el tamaño, pásalo por una pasta de freír, que sería la orlí, que sabéis que la orlí puedes hacer con cerveza, harina, una yema de huevo, sal, y no hace falta ni que le pongas levadura porque ya te va a subir. Sí. ¿Vale? Tú lo pones ahí, lo rebozas, lo fríes y lo dejas que repose. Cuando ha reposado y ha bajado un poquito de temperatura, en ese momento te comes una palancana entera llena de bacalao, porque ese es el momento más rico del bacalao. Fríes merluza y pasa 3/4 de lo mismo. Tú fríes merluza, aunque la pases por harina y huevo, que sabéis que eso es una romana, la fríes y la pones en una ollita y la tapas. Déjala que repose ahí un poquito. No te importe que se vaya el crujiente. Que se quede luego sin que se estar quede crujiente. blandito el rebozado. Eso es perfecto, porque el jugo empieza a salir y se queda perfecta. Por eso el punto de cocción, el punto de fritura o de lo que sea de los platos es lo más importante, y mucho más en los pescados. Y por eso tenéis que tener especial cuidado con el pescado y en especial cuidado con el bacalao, porque el bacalao pasa de ser gelatinoso a ser seco, correoso, incluso áspero, porque le has quitado toda la gelatina que tiene un pescado blanco, que es buenísimo, que es el bacalao. Total. Que tiene esa gelatina perfecta, que es la que tienes que conservar, y la gelatina se estropea por un exceso de temperatura, por un exceso de cocción. Por eso tenemos que cuidar mucho el punto de cocción de las cosas. Cuando tú haces un plato, por ejemplo, simplemente, ya te digo, el bacalao con tomate. Sí, qué rico. Pero es que está brutal. Si tú haces el tomate, eso sí,
no me cojas un tomate. Bueno, hay tomates ahora muy buenos, bueno, pero... no nos pongamos... Sí, un poco. Sí, ponte. No, sí, es que esto... Mira, pero es una sí cosa... es cierto que un tomate hecho hecho en casa. Bueno, sí. Es que es otro, aunque lo compres natural de bote, pero fríelo tú, redúcelo tú, arréglalo tú, tenlo ahí bien. Mira, esto es otro de los temas que trataremos en algún programa, cómo hacer una buena salsa de tomate, un buen tomate frito. Un buen tomate frito. Vale, son dos cosas diferentes. Sí. Salsa de tomate es una cosa, tomate frito un buen es otra. Tomate frito. Ya lo haremos. A mí me encanta, por ejemplo, cuando hagáis el bacalao y hagas la salsa de tomate, métele unos granitos de anís estrellado. Y se eleva tu tomate a la estratosfera. Eso está brutal de la muerte. Fíjate. O sea, todo ese tipo de cosas son las que yo digo. A ver, un bacalao con tomate. Te gastas 40 pavos en un bacalao. Y ahora vas a meterme un tomate chulline. No, hombre, no compres un tomate de reguleras. Esto me pasa lo mismo. Yo no bebo cubatas porque no me gustan. Pero... no sabes lo que odio cuando una persona dice, mira qué whisky tengo, un Macallan de aquí de 50.000 años, súper antiguo, no sé qué, mira qué olor, pum, y se lo pone con un refresco de cola en un vaso. ¿Qué estás haciendo, hermano? Ya. O sea, estás metiendo una cosa que es muy buena con una cosa que es... Bueno, el alcohol dulce. No es muy bueno, o sea, que no vamos aquí pero sí, te he entendido. Pero es algo que digamos que tiene una calidad y que tiene una historia que está súper rica, y luego me la pones con un refresco, metes un whisky de 180 pavos con un refresco de pavo y medio el litro. Sí. O sea, que no tiene sentido eso. Y lo mismo me pasa con el bacalao con tomate. Hay gente que compra un buen bacalao y luego utiliza un mal tomate. Hay gente que compra lo mejor para hacer una paella y compra un arroz cualquiera. Coge este mismo. Ya. Eso es muy importante. O sea, cuando tú utilizas algo que sea muy bueno, eso es una... Yo siempre digo yo creo que en general hay que utilizar ingredientes de... Hay que seleccionar buenas cosas. Hay que seleccionar buenas cosas, eso es. Que no todo lo bueno tiene por qué ser caro. No, es que de hecho un tomate frito bueno hecho por ti es más barato. Yo utilizo, mira, 2 botes de tomate entero. Triturado natural. Triturado. Aceite de oliva. Pongo aceite de oliva como un decilitro, como 100 gramos. Sí. Para 2 kilos. Caliento un poquito el aceite, no mucho porque ya sabes lo que salta, y luego te pone la cocina perdida. Sí. Los que le fregamos la cocina tenemos eso en cuenta. Lo sabemos. Entonces pongo los 2 botes de tomate y le pongo una pizca de sal. A mí personalmente me gusta echarle un par o 3 de semillas de anís estrellado, porque me gusta el toque anisado que le deja. Ese truque me lo voy a... Te va a encantar. Sí. Lo suyo es que tú no notes el anisado, pero que notes algo, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué? Porque el anís te da sensación de dulzor, quita un poco la acidez, y luego si tú eres de los que le gusta echarle azúcar al tomate para dejarlo... ¿Tú no le echas? Yo le echo un poco. Le echas un poquito. Soy antiazúcar en muchas cosas, pero no en el tomate frito. Me encanta con un poquito de azúcar. Sí. Pero con el anís estrellado bajo ese nivel de... Pero el azúcar se lo echas... Al final. Al final, ¿verdad? Sí. Cuando tú ya lo pruebas... Cuando ya ha reducido todo y ya no va a cocer más, entonces le echo el azúcar y lo pongo a punto de sal. ¿Cuánto tiempo lo dejas más o menos? Tengo 35 o 40 minutos, lo tengo bien bueno, porque me gusta que se reduzca bastante. Sí. ¿Qué es lo que pasa si tú le echas la sal y el azúcar al principio? Que a lo mejor lo pruebas y luego reduce agua y se te queda salado o dulce en exceso. Pero la sal sí se la echas al principio. Una pizca. Pero no toda la que necesitas. O sea, terminas de condimentar una vez... estás final. Que eso es lo que en términos gastronómicos se denomina rectificar. Rectificar, efectivamente. No me salía la palabra. Fíjate, cuando he dicho condimentar estaba pensando en sí. Pues eso sería un tomate. Fíjate qué bueno está que tenemos aquí encima de la mesa una fuente grande de bacalao con tomate que no le pasa nada porque no esté caliente. O sea, un bacalao con tomate de un día para otro está brutal. Buenísimo, de necesidad. Vamos. Que tenemos aquí una fuente enorme de soldaditos de pavía frititos, que tenemos aquí un puchero humeante que está con el potaje de vigilia, y que tú también, por ejemplo, cualquier otro tipo de guiso, unos garbancitos con espinacas que están brutales de necesidad, que los tienes encima de la mesa, no sabes qué comer. Fíjate que unos garbanzos con espinacas, que mucha gente dice, yo en la vida comería algo vegano. Garbanzos con espinacas son veganos, claro, pero ¿sabes lo que pasa? Que es que hay veces que los veganos, como hablan de cosas raras, tipo de tofus y cosas de esas, a la gente no le gusta. Pero tú unos garbanzos buenos con espinacas, con su sofrito de ajito y su pimentón, tú te comes eso y estarías vegano de por vida, porque es que eso está muy rico. Muy rico, sí. O sea, que tenemos muchas cosas que podemos hacer, que tenemos cosas súper ricas, pero lo importante es eso, uno selecciona, porque seleccionar un buen garbanzo, ya hemos hablado de garbanzos aquí, es importante, muy importante. Total. O sea, tenemos un montón de... Sí, habíamos hablado cuando hablamos de los programas del cocido. Claro. Pero fíjate que los garbanzos no solo se utilizan en cocidos, que se utilizan en absolutamente muchas cosas. Efectivamente. Ajá.
Tenemos un montón de opciones en los platos de Cuaresma. Yo creo que vamos a dar paso, vamos a decir a tu madre que entre, ¿te parece? ¿Estará ya por aquí? Yo creo que ha venido, ¿no? Sí, yo creo que ya ha llegado, me ha parecido verla por allí, así sí. que vamos a hablar con Ana. Vámonos, venga, que nos vamos. Vamos. Aliñados, el mundo de la gastronomía en Radio Marca. Looking out across this town kinda makes me wonder how all the things that made us great got left so far behind. This used to be a peaceful place, decent folks, hard working way. Now they hide behind locked doors. Pues aquí tenemos a Ana. ¿Qué tal, Ana? Bienvenida. Muy bien. Qué alegría tenerte Muchas aquí gracias por aquí con nosotros Mamá. este domingo. Aquí estamos. Cuéntanos, Ana, ¿qué platos haces tú durante la Cuaresma, en casa, en Semana Santa? Los y ricos durante esos que todo haces tú, que me gustan a mí tanto. Pues mira, yo hago unos buñuelos de bacalao que están muy buenos, ¿sabes? Se cuece un poquito el pescado, ¿Sí? se aliña como si fuera para albóndigas, porque yo le pongo todos los aliños que se le pone. Cuéntanos, su ¿qué le pones? perejil, su ajito, y luego ya bato el huevo, y mezclo todo bien, le pongo un poquito de pan rallado, no mucho, para que queden jugositas, ¿sabes? Sí, porque si Y no luego se le hago seca. tal cual, sus bolitas y a frío como si fueran albóndigas, igual. Y le hago la salsa igual que para una albóndiga. Yo tengo costumbre de echarle a la carne, cuando son de carne, le echo todos los aliños de una matanza. Canela, un poquito, de todo muy poquito, pero especias, que estén sabrositas. Sí, que tenga saborcito. Entonces hago así, como si fuera para eso, la frío y entonces la pongo en la cazuela y luego ya le frío cebolla. Pero eso son las albóndigas, entiendo. Las albóndigas de bacalao, Sí. para ese momento. Le pongo su cebollita. Luego le pongo, yo que utilizo bastante el azafrán en rama, ¿sabes? Sí. Le hago y luego le frío también un poquito de ajo. Y también tengo por costumbre de ponerle, para que espese un poquito así eso, le machaco una almendra. Ah, Y está la salsa muy buena. quería que me ¿sabes? ibas a decir rehogar un poquito de harina, pero no, le pones almendra. Sí, Bueno, bueno. es que si te fijas, son muy mediterráneos. La almendra era la manera de ligar. De ligar, sí. Mucha salsa. es verdad. Y lo que haces ese buñuelo, y había veces también que lo mezclabas con patata cocida. Eso en el también. bacalao Pero, también no, sí. pero estamos hablando de la albóndiga. Ah, de la albóndiga. De la Hablamos albóndiga de de la bacalao únicamente. Ah, pero esa la hacías con el bacalao crudo o cocido. Le dabas un No, hervorcito no, para Le da un machacar. hervor, ha dicho Sí, que para es poder que desmenuzarlo, es sí. que igual ha llevado un poco a confusión. Estamos hablando de las albóndigas. Entonces, Claro. cueces el bacalao un bacalao, poquito, sí. eso es. Se puede hacer también, sí, hombre, porque el bacalao tiene un precio que te tienes que fijar un poquito, pero también si coges una buena pescadilla, las puedes hacer también. Buñuelos de bacalao también se pueden hacer. Sí, pero vamos bueno, a seguir con las albóndigas, que yo como las hago. La salsa luego, si veo que me queda muy clarilla así, entonces le pongo una pizquinilla de harina. Se la refrío un poquito, le machaco su ajo, las almendras y un poquito de azafrán en rama, que le da muy buen sabor. Y hay veces también que le pongo un poquito de vino blanco. Te lo iba a decir, digo, y seguro que le El pones vino como blanco las- le da un toque muy, muy bueno. Y queda una salsa no muy espesa, tampoco muy clara, pero está rica, ¿sabes? O sea, fríes Sí. las albóndigas primero, ¿no? Eso es. Haces bolita, fríes las albóndigas, luego haces una salsa Eso es. y las terminas ahí, ¿no? Sí. Pero ya como está eso un poquito cocido, lo cuezo muy poco. Porque yo el pescado, lo mismo el bacalao, ni me gusta freírlo mucho, ni me gusta cocerlo Sí, mucho. lo estábamos hablando ahora, estaba diciendo tu hijo que precisamente porque- es un alimento que no requiere de mucha... No, porque si no se queda está- seco. para que esté melosito, porque Claro. si fríes mucho el bacalao, lo dejas más seco que nada. Sí, Yo no. Entonces, y queda en un plato muy curioso. ¿Sabes? qué rica, sí. Eso es. Que después ¿quieres únicamente ese plato? Pues dices, pues ese plato. Sí, Que porque a lo quieres mejor hacer- si te sobran unos langostinos o lo que sea, o tienes unos langostinos, haces unas albóndigas con bacalao, con su salsita, le puedes meter unos langostinos ahí. Eso es. O simplemente con cebollita, una o- ensalada eso es. verde, ya Sí, es sí, un- le puede una acompañar, combinación. sí, con una ensalada. ¿Has dicho una ensalada verde? típica. Digo, es una A ver, ensalada, ¿para qué aquí? Mim- Tanto verde. o mismamente, mira, unos Eh, cogollitos de... una ensalada de espinacas, por ejemplo. Sí, pero también puedes poner, para acompañar, si quieres, para que le dé un poquillo de vistosidad al plato del potaje o de la albóndiga, de lo que hagas, pues unos
cogollos de lechuga, así hechos cuadritos, con un poquito de, pues no sé, un poquito de queso o un poquito de... Eso ya no es muy Semana Santa, mamá. Ya una anchoita, no, con una no. anchoita. Ahí hay anchoita, Un cogollo sí. de... No, para... Bueno, sí, también se puede. También se puede, no hay que freírlo, no, así tal cual. Se pone para acompañar, hay a quien le gusta, a mí por ejemplo me gusta. Cuando tomo algo más que no sea el mismo sabor, me gusta acompañar Contrastar. de otros sabores. Sí. Entonces se puede poner, que no, eso va a gusto. Claro que sí. ¿Y los buñuelos? Los ¿Cómo buñuelos haces? quedan muy buenos, ¿eh? Lo hace igualmente, la masa igual, pero hace una pasta. Pues mira, yo cuando hago manjabanillas, pues ¿Son parecidas? eso es, que en lugar cuando hago manjabanilla, en vez de echarle agua, le echo leche. ¿Cuándo haces Manjabanilla es un frito Sí. que se hace en aceite con azúcar si es para desayunar. Yo sí lo hago para Leche, desayunar. harina, huevo, azúcar Mira, y lo fríes. Cuando había poca... Eso, mi madre no lo hacía mucho para desayunar, pero no teníamos el lujo de poder poner la leche. Era agua y sal, y se hacían, y le poníamos si acaso un poquito de bicarbonato para que crecieran un poquito Para que más. se inflaran un poco. Pero eso estaban Claro, exquisitas. pero tú date cuenta de una cosa, a lo mejor los hacemos más modernos y son peores, ¿eh? Pero esas son las Porque tortas los churros, de... no, eso es una cosa eso es esa. otra cosa, ¿no? En otros sitios le llaman, es que tiene otro Sí, mucho el nombre. en otros sitios papajotes, ¿no? Le llaman No, en otros paparajotes, eso es murciano, eso es diferente, pero paparajotes a lo mejor, también le llaman a lo mejor en Jaén, porque hay una clienta que es de Jaén y me dice paparajotes, pero los paparajotes son la hoja del limonero mojada en la masa y frita, No, que hacen en Murcia, sí, pero en Jaén también le llaman paparajotes a eso, pero no es lo mismo, o sea que son como cosas diferentes, pero sí es más o menos lo mismo. Yo siempre una masa frita. manjabanilla, yo siempre son manjabanillas, fíjate tú. Y están buenísimas, luego la pasas por un poquito de azúcar y canela y tienes un desayuno o una merienda que viene una amiga y dice, vamos a tomar un café, oye, no tengo ni una galleta ni nada. En un momento lo hace, ¿sabes? Y están buenísimos porque crecen y se ponen así y están muy vistosillos. Bueno, pues los puede hacer igual de bacalao. Bueno, es que ella los hace, por explicarlo, hace leche o agua, Sí. harina, a lo mejor Eso le pone es. un poquito de ajo picado, perejil picado, le pone el bacalao y un poquito de levadura, y lo que hace esa masa que es rica en bacalao, coge con una cuchara y los va friendo. Entonces eso cuando los fríes se queda... se inflan, ¿no? Claro, se inflan un poquito, se quedan como suflados, Sí. como unas croquetillas, y esos son los buñuelos de bacalao que hace ella, que también los hacen en muchos sitios los buñuelos, que simplemente cuecen el bacalao y la patata, lo desmenuzan Eso todo es. junto con ajo y perejil, que también lo he hecho yo una vez, y luego lo pasas por huevo y lo fríes. Sí. Entonces ese sería otro tipo de buñuelo. Pero ella no le echa patata. Ella no le echa Tú patata. no le pones patata. Alguna vez la he hecho, sí. Alguna vez también lo he hecho, ¿eh? También trituras muy bien la patata, luego lo mezclas todo eso y te sale pues, muy bueno, porque sale como está finita la patata, que no Sí. es una cosa que dices, te va a quedar... No, está muy bueno y barato, vamos a decir. Es un plato que lo puede hacer cualquiera y queda muy vistoso y muy bien. Sí. Bueno, sí, lo ¿Y qué más? importante es que lo puedes hacer con tiempo, porque todo este tipo de cosas, si te fijas, casi todos los platos de Cuaresma, si te fijas, Sí. no son ninguno de última hora. O sea, no es como, por ejemplo, que hagas algo a última hora. Bacalao con tomate, lo puedes dejar, está más bueno de hecho un día para otro. Sí. Potaje de vigilia, está más bueno de un día para otro. Los buñuelos los puedes dejar perfectamente de un día para otro. Te dejas la Albóndigas. masa hecha, ¿no? No, incluso No, fritos. fritos. Pero bueno, Sergio, ¿sabes qué? Eso está más rico recién Bueno, hecho. yo los buñuelos Sí, en los este fritos. caso Lo creo más que están más ricos. Sí, están más ricos recién hechos. Venga, recién vale, hechos, acepto ¿no? pulpo, Porque, los buñuelos. sí, los buñuelos. No, sí. sí, Pero porque es lo mismo que esto que estamos diciendo de las manjabanillas, están ricas recién hechas, porque luego eso ya se queda como un poquito más pastosillo y te cuesta Claro. más al masticarlo, lo ves como más gomoso. Mm. No Y- es lo y- mismo que recién hechitos que están... Sí, por ejemplo, el ajo arriero también está súper rico de un día Claro. para otro o de Es que la varios mayoría de días. las cosas que tengan que reposar un poco siempre están Sí, mejor de un están día mejor, para otro. están A mí me gustan más algunas cosas que reposen y lo suyo es que lo hagas que sí tiene que reposar. Pero, por ejemplo, si tú haces unas albóndigas de pescado, las cueces mucho y las reposas para otro día y las vuelves a calentar. A calentar no están al final, buenas. claro, se quedan las albóndigas más chiquiticas, Ya. que al final más secas. Por eso tenemos que medir mucho qué es lo que vas a hacer con eso para que luego no se te quede pasado. Sí, porque eso sí que te podrías dejar también la La masa masa hecha. preparada, ¿o no? Sí, puede. claro, Sí, ¿no? eso Al sin estar problema. puede hacer. adobada y Sin todo problema, esto, sin lo metes en problema, la sin nevera, La Claro. puede hacer, por las ejemplo, que- por la noche y dice, mañana vamos a desayunar esto.
porque nos apetece, porque De- cogéis la fría en ese momento. Y ya están recién y hechos. está mucho más De hecho, buena. la tortilla de camarones nació un Esa, poco qué buena, otro de en los- Semana Santa. Sí. O sea, lo que pasa es que ahora son tan ricas y que ahora ya parece que son atemporales. Pero la tortilla de camarones también era una tortilla que se hacía para Semana Santa. Pues tiene harina de garbanzos, harina de trigo, la cebolleta, el perejil, los camarones cocidos. Y luego eso se hace frito. O sea que hay muchas cosas que son... Están buenísimas. Esa incluso frías también están muy buenas. aunque Si te las están comes. crujientes, sí. Para mí el éxito de una tortilla de camarones, una, es que esté crujiente, dos, que no tenga aceite. Eso es. Porque el aceite, aunque está rico, la buena temperatura de fritura impide que las cosas sean aceitosas. O sea, tú sabes eso, ¿no? Sí, cuando, sí. cuando una cosa está aceitosa es porque generalmente lo has Es frito porque lo has frito en un aceite que por no debajo estaba, de la sí, temperatura. que no Entonces, estaba muy claro, caliente. empapa y entonces es lo que no está bien. Pero una fritura, la mayoría de los productos repele el aceite. Sí. Por Y eso esto es pasa el también vapor con que las genera. croquetas que se abren. porque Eso al tiene final que ser no que, están- que el aceite esté más bien fuertecillo. No, el aceite tiene que estar en su temperatura. Ni calvo ni tres pelucas. Bueno, que esté, Sergio, yo le pongo la mano y cuando veo que me da calorcito bien, lo echo y desde luego sí, ese es mi... Esa Ese es mi su técnica. truco, ese es su truco. Me Lo da que el pasa es que si la calorcito mano y se digo, te va pues está. curtiendo, Y entonces al final... porque ya cogen y se doran y no se queman, pero tampoco se quedan crudas por dentro, se va haciendo más lentitas, pero que no se arrebaten si el aceite demasiado fuerte. Sí. Por eso es lo que dice mi hijo, que tienen que estar el aceite en su punto su medio, justa como todo. medida. Como, Sí. como todo. Como Como todo. Todas las cosas tienen que tener su punto. Como el bacalao, por ejemplo, hay gente que no lo hidrata lo suficiente y está un poquito más durito por dentro, y por supuesto el salado, que luego se potencia. Cada cosa tiene sus tiempos, Yo y el los bacalao, lo tiempos hay que mismo que el respetarlos. pescado, yo no lo frío mucho. Pero lo freías antes más, ¿eh? Bueno, es posible que lo hiciera, pero como siempre hay tiempo de rectificar, Siempre. pues Claro que pensé sí. que no me Eso queda... y las judías verdes, ¿te acuerdas lo que te decía yo con las judías? De las judías verdes. Las judías verdes, claro, mucha gente pone, no voy a hacer judías verdes con patata, lo pone en la olla express y le deja 25 minutos en la olla express. Claro que está aquello blandito, está blandito, pero prueba un día a cocer las judías verdes en olla express solo. O sea, una judía verde se puede hacer en 1 minuto y medio en una olla express. Ya. Lo que pasa es que también la judía verde es un alimento que depende de gustos. Hay gente que le gusta Claro, más al dente, claro. hay gente que luego le gusta Es que- más Claro. súper Deshecha. cocida. A ver, yo le digo a mi hijo Sergio siempre que a mí la deja para mi gusto un poquito, no al dente, Enterita, un poquito sí, más yo la dentro. dejo al La dente, dejes la dejo al enterita. dente, sí. La Sí. deja entera. Para Es mí que quiere que coja bien todos los nutrientes. los reyes de la verdura para mí son los chinos. Los chinos, cualquier tipo de salteado que tú te comas de un plato chino, si te fijas, todo Sí, suele lo tienen estar en un entero. punto muy poco. No es que está enterete, pero Sí. por ejemplo los pimientos, la zanahoria, todo lo notan. No está duro, pero no está blandengue. O sea, es una cosa que tiene textura. Sí, es que como de que está en comer. su punto, como la pasta, ¿no? Que está O sea, en ese punto. Y ese punto a mí me gusta. Por ejemplo, el pimiento rojo asado también me gusta y está mucho más hecho. Sí. O sea, me gustan salteados y también me gustan hechos, pero son dos técnicas diferentes. Eso Y te iba a decir, es que no tiene nada que Claro, ver. son claro. técnicas diferentes, por eso existen distintos tipos de platos y por eso existen distintos tipos de puntos de cocción. Mira, yo los pimientos, todo el que lo prueba dice, oye, es que están... Es que Te los salen dejo- ricos, te salen Es que los ricos. dejo como caramelizados, porque yo los pongo el pimiento y le Sí, pongo... que esto también, mira, esto para Cuaresma Explícanos, también nos sí, viene sí. muy bien. Explica ese que haces tú, el pimiento frito, el verde y el rojo. A papá le gustaba mucho eso, ¿eh? A mi marido le gustaba el pimiento y Cuéntanoslo. además fíjate tú lo que le gustaba. Lo que donde está toda la semilla del pimiento, Sí. eso yo lo Sin semillas. Sin Lo semillas. limpias bien, lo Sin limpias bien. semillas. Hacía patatas y me decía, Ana, si me vas a hacer algo para después, no me lo mezcles en las patatas, pero sí lo de la semillero de los No, pimientos. hacía con el pedúnculo que se tira. Sí. Yo Mi hacía padre patatas las patatas guisadas. guisadas con el pimiento, pero el pimiento que era esa parte, que le quitaba el rabo, se quedaba la parte esa más carnosa Sí, eso. y quedaba como si fuese un trozo de carne vegetal, porque quedaba con textura de carne, pero era vegetal. Entonces aportaba un sabor tenue de pimiento, luego le metía más cosas, pero eso era una parte como de pimiento que estaba guisada y te estaba muy Pero rico. luego, aparte, es que lo veía disfrutar comiéndolo, porque es que le sabía, dice, es que me sabían a gloria. Que con Pero que- explica los pimientos, Cuéntanos cómo hacen los Pues caramelizados. mira, yo para los que se pimientos, quede- verás, los pimientos, ¿verdad? Ahora aquí, que el que lo prueba me dice, ¿cómo hacen los pimientos que no te quedan? No, yo pongo el pimiento, le pongo un poquito de sal, no mucha sal. El aceite también, Y todo en frío. Pero lo cortas todo, el todo en pimiento. frío, todo Sí, en en frío. O sea, tiritas. lo cortas en tiras. Todo en frío. Y luego ya lo pongo, pero a baja temperatura. Que se vayan haciendo solamente a
aunque tarde más de freírlo, pero no se me arrebata. Es que en realidad eso, aunque parece que es un frito, no es un frito, eso es un confitado. Eso te iba a decir, es que... Muy lento, entonces Sí. el pimiento va perdiendo el agua, Y va soltando, y va se va soltando. soltando quedando... ese juguito. Y es que se queda caramelizado el pimiento. Qué rico. Está que parece que si estuviera asado en lugar de frito. No, es que está haciéndose tan sumamente lento, que su mismo jugo del pimiento, y luego cuando suelta ese juguillo rojillo así, no es aceite, es su jugo. Claro, Está el juguito muy de los bueno. pimientos. Y están muy buenos los pimientos, ¿sabes? Qué ricos. Son formas de... Y la verdura, mira, mismamente anoche puse un hervido de zanahoria, puerro, patata, judía verde y todo, y lo dejé un poquito entero. La verdad que a los que lo tomaron le dijo, pero qué buena que está la verdura, y no eran de mucha verdura, ¿eh? Pero muy buena, pues no la tienes que poner más veces. Claro, Dijeron, es que la es verdad- que mi madre tiene ahora mismo dos, bueno, no son Sí, adolescentes, de tus sobrinos, Alfonso ¿no? que vino y Ana. Sí. que están ahí viviendo con ella, que con su curro, claro, ahora tiene que hacer comida, cena para gente que come, ¿eh? Claro. A ver... Y estarán encantados parece- porque con lo bien que cocinas. Bueno, pues sí, y claro, le gusta tanto, si es que no lo haces tan rico, Ana. Claro. Pues todo lo que le hago le gusta. Y anoche le gustó. Pero es verdad que me dijeron que le gustaba mucho la carne de cerdo. Entonces yo a lo mejor he tirado más de carne de cerdo que de otra. Ya. Pero también es verdad que los contramuslos de pollo, yo le digo que me lo abran, me lo hacen filete. Porque lo veo más jugosa Sí. a la plancha que la pechuga que se seca La pechuga más, es muy sí. seca. Bueno, verdad. pues tenía. Pero ayer hice una... Porque yo también la adobo, ¿sabes? Sí. Ahora me voy a meter en la carne, que a lo mejor no lo es. Estamos hablando de Semana Santa, Bueno, mamá, sí. no seas pecadora. Nos estamos No quiero desvirtuando ser- un Sí, poquito. no quiero no ser seas pecadora, no seas pecadora. Pero le adobo las chuletas, se las pongo con un poquito de ajo machacado, un poquito Sí. de azafrán en rama y un poquito de orégano. Y estaban estupendas, a la plancha. Bueno, Pues- hablando de pescado, mamá, hablando de Eso. pescado. Y escucha, Hablamos de y las croquetas también se pueden hacer unas croquetas. Ay, de- las que croquetas- también me las croquetas contaste de que pescado eso te iba a igual. decir, que también contaste que Yo hacías la croquetas hago de pescado. muchas veces de también, pescado. ¿eh? No la hago de bacalao. Compro, por ejemplo, una pescadilla que está a buen precio, Sí. que es de esas que no son ni grandes ni pequeñas. Sí. Le doy mismo un hervor con su hojita de laurel. Luego, cuando está fresca, ya la quito yo la piel, la desmenuzo igual. Le bato el huevo como si fuera el mismo aliñado que la para si fuera una albóndiga. Y luego hago las croquetas. Con la bechamel. Igual, hago la bechamel, y luego ya cuando eso lo mezclo y hago unas croquetas riquísimas. Claro. O sea, si es O que sea, que se pueden hacer muchísimas hay un montón cosas. de opciones, o unos pimientos del piquillo rellenos de bacalao también, También. es otra de las Claro, opciones. pero fíjate que los pimientos piquillos de rellenos de bacalao, esos son de toda la vida. O sea, Total. Yo me acuerdo cuando trabajaba en Currito, que hacíamos todos los días, a lo mejor hacíamos, no te quiero exagerar, 120, 150 piquillos rellenos, fácilmente, que hacíamos la farsa, que era una especie, a ver, sin que fuera, porque hacíamos una crema de piquillos que estaba súper rica para rellenarlos, que no era una tascaburras, pero que se parecía bastante, ¿no? Que era una crema de bacalao espesita y que estaba súper buena. Todo eso lo podemos hacer, sí, pero fíjate, por ejemplo, cuando tú coges una bacalao entera, las diferentes piezas que hay, porque todo el mundo dice, a mí dame lo gordo. A mí, Pero claro, pero el gordo, por ejemplo, no te vale para hacer un pil-pil. a mí no me gusta. Eso te iba a decir, bueno, es que en función de cada parte, claro, tienes una Claro, forma de Y cocinar, una aparte que es que, técnica. pero no solo es porque tenga una técnica O para diferente. qué lo vayas a utilizar, ¿no? Claro, y es que Ah. cada pieza del bacalao tiene un contenido en gelatina diferente. Por ejemplo, eso. la parte más estrecha tiene un poquito más de contenido en gelatina. Ah. Porque tiene más. Entonces, y por supuesto, lo que más gelatina tiene el bacalao, que no lo usa mucha gente, son las tripas de bacalao, que es lo que llaman los callos de bacalao, que están brutales. Pero, por ejemplo, las partes de las aletas para fritas van perfectas, que tienen el hueso. Sí. La parte de la ventresca, que es más estrecha para hacer el pil-pil, y los trozos más grandes, que son los lomos principales, que no llegan hasta la cola, sino que son solo los dos lomos, digamos, de arriba. Por ejemplo, eso para hacerlos con tomate, que me encantan, que sean gruesos, una buena tajada. O para el potaje, ¿no? O para hacer un frito. Para el potaje me gusta que ¿Te no sean gusta más? tan gordos. Bueno, sí, pero utilizarías esa parte, Sí, ¿no? sí. Pues Sí. aunque sea para hacerlo con tomate, no me gusta ¿Te gusta a ti? Me gusta más estrecho, el sí. bacalao que sea excesivamente gordo. No. De ese que hay medianillo así, que ni gordo ni... Ese me encanta. Sí. Pero el que sea muy gordo, aunque sea para tomate, no. Porque, bueno, y no lo fríes mucho, y lo que es verdad, que le salen esas
¿Cómo se llama, Sergio? Cuando no fríe mucho eso y se va abriendo y le sale... Bueno, las lascas, que tienen las lascas y tienen la parte gelatinosa. Incluso cuando pierdes la gelatina, para mí el bacalao lo han matado. O sea, la gente cuando lo fríes mucho, lo matas. Sí, pero es que, ¿sabes lo que pasa? Que mucha gente, es que a mí no me gusta crudo. Si no es un tema de crudo, es el tema de tener el punto perfecto para cada cosa. Y el bacalao, hacerme caso esta cuaresma, o por lo menos escucharme en 2 tajas. 2 tajas sácalas mucho antes. Hazlas mucho menos. Ya te vas a dar cuenta de que el pescado está mucho más rico, mucho más jugoso, mucho más gelatinoso. Tiene más cantidad de sabor, aporta más al tomate, le aporta todo. O sea, si lo haces, porque si lo pasas, mortis calavera. Vamos a dar opciones para la gente que a lo mejor no le hace tanta gracia el bacalao. Vale, pero... ¿Qué podríamos...? Yo tiraría, por ejemplo, de pescado, si tuviera que tirar ahora mismo. Si tuvieras que hacer un potaje, pero... A ver, el de vigilia es que el bacalao es el protagonista, pero bueno... Sí, pero imagínate, ¿por qué podríamos...? Podríamos hacer un potaje con un pescado que, por ejemplo, podría ser perfectamente un rape. O incluso podríamos emplear otro tipo de pescado. Pero claro, ¿qué es lo que pasa? Que el pescado que tiene que cocer necesita tener un poco de aguante. Ya. Por ejemplo, un potaje de vigilia con merluza, pues no lo veo. Ya. Porque 1, no aporta, porque la merluza es como mucho más sutil, y 2, la merluza se te va a desintegrar. ¿Y unas gambas, por ejemplo? Pero una salsa verde. Una buena de verdura, una salsa verde. Le metes unas almejas y le metes unas gambas. Sí, pero ya no es un potaje de vigilia. Sí, no me refiero a potaje. Claro, pero como me está preguntando a lo mejor un pescado. Sí, pero por ejemplo, yo por ejemplo algunos garbanzos con espinacas y con gambas. Sí, perfectos. Por ejemplo, hay un pescado que la gente no lo tiene muy en cuenta, que a mí me encanta, que es la raya. O sea, la raya es un pescado que puede cocer y no se seca. O sea, podríamos perfectamente tener un guisillo. Pero es que no encuentras muchas veces raya, porque a mí me encanta, porque es que no tiene nada. Encárgasela a tu pescadero, mamá. La he comprado yo y cuando la veo, la compro. Pero es que no es un pescado que está ahora muy... No. Porque además es un pescado que es todo, es que no tiene ni espinas. Claro, son cartílagos. Es que todo lo que come, porque está buenísimo. Y yo lo compro siempre que hay, lo compro. Cualquier tipo de pescado que aguante un poquito la cocción siempre es bueno para hacer cualquier tipo de guiso. Pero, por ejemplo, un atún, una merluza, un bonito, no aguanta mucho la cocción. Eso es como ping y ya está hecho. Entonces no utilices ese tipo de pescados para largas cocciones. Muy bien. Es lo mismo que una buena merluza cuando la rellenas. Está muy vistosa, está muy todo, pero no la dejes mucho porque se pasa. Pues no resulta rica al comerla. Ya. Oye, Ana, te vamos a tener que despedir. Mil gracias por haber venido. Pero es que se pasa el tiempo, volando. Gracias a vosotros. Nos están ya haciendo señales que nos tenemos que ir al aperitivo. Pues nada. Te esperamos para el programa de postres y dulces de Semana Santa, ¿vale? Bueno, vale. Aquí ¿Te has fijado que yo miro para otro lado? Sí. Yo siempre miro para otro lado. Es lo que tengo. Ay, Dios mío. Ana, mil gracias. A vosotros. Un besito fuerte. Siempre que queráis. Hasta luego, mami. Adiós, un besito. La crema de boquerones en vinagre. Sergio, llegamos a la recta final. Qué gusto de hablar con tu madre, ¿eh? Sí. Madre mía, menuda maestra has tenido tú también, ¿eh? Sí, lo que pasa es que hay que centrarla un poco porque... Bueno, es normal, es normal. Empezamos a hablar de cosas y hemos terminado en chuletas de cerdo y eso que estábamos... Pero no pasa nada. Pues nada, vamos a rematar con un aperitivo. Venga, ¿qué nos sugieres? Mira, voy a hacer uno que según lo estabais hablando, me apetece muchísimo, y es que a mí me encantan los boquerones en vinagre. No sé si os gustan. A mí me chiflan. Bueno, pues mira, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer una crema fría de boquerones en vinagre. Tú sabes que siempre que arreglas boquerones hay unos que quedan muy vistosos, muy lustrosos y otros que quedan como muy feillos. Sí. Y algunos que se te parten y tal. Yo siempre guardo todos estos, los hago todos en vinagre y los hago igual. Cojo cebolleta fresca, la pocho con un poquito de aceite y un poquito de mantequilla. Una vez que está pochada, le meto los boquerones en vinagre ahí y le meto un poquito de caldo de pescado, un poquito de fume que tenga, le pones un poquito y lo trituras y vas a hacer una crema de boquerones en vinagre que te inclinas. Y yo lo que hago luego es que frío chips de yuca y chips de boniato, yuca y boniato nada más, y pongo un platejo o un bol pequeñito con la crema, que no esté muy líquida, que esté más bien tirando a espesita, de la crema de boquerones en vinagre, y le pongo los crunchies de yuca y de boniato, y te comes esa crema de boquerones en vinagre está con eso crujiente y se te va la olla.
Se te va la Jolín, olla. qué rico. Pues nada, a tomar nota Qué de todos, cosas. a tomar nota. Sergio, nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias por compartir micro conmigo un domingo más Muchas y contarnos veces. estas recetas tan ricas. Esperamos que os haya gustado el programa de hoy, que pongáis en práctica todos estos platos tan tradicionales y tan deliciosos, que nos sigáis en Alineados Radio Marca y que escribáis ahí, pues que nos propongáis cosas, sugerencias, consultas, dudas, que nosotros os leemos y luego en el programa pues las contamos o las solventamos. Muchas gracias a todos por escucharnos. Todos los domingos por la noche tienes una cita con David Luzago en Marca Póker. El deporte del naipe en la radio del deporte. ¿Cuántos días tiene la semana? Veo 7. ¿Y las maravillas del mundo? Veo 7. ¿Y el nuevo canal de televisión donde ponen peliculones y series como Sin Rastro, Caso Abierto o Blue Bloods? Veo 7. Llega Veo 7, tu nuevo canal de televisión con el mejor cine y series de acción, suspense, investigación. Veo 7. Gratis en tu televisión en abierto y en las principales plataformas. De acuerdo. Usted será nuestro enlace en Berlín. ¿Cuál será su nombre en clave? Atascaburras. ¿Qué? Atascaburras. ¿Su nombre en clave será Atascaburras? Eso es. Muy bien. Contactaremos en breve. Atascaburras. Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Atascaburras cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera mayor recuerdo porque es el medio en el que se presta más atención a la publicidad. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio. El deporte es nuestro. Radio Marca. El futbolín mezcla el fútbol, el humor y las conversaciones más espontáneas salidas de la dirección de Adrián Benedicto y Marcos Bernat. Win the Premier League. Dice que Pablo Espinosa no sabe nada de Premier en realidad. Marcos Bernat. Yes. Adrián Benedicto. La medianoche se convierte en un espacio acogedor donde poder charlar frescamente de cualquier tema y sin corsés. Que mucha gente se piensa que es una marca alemana que significa algo Schweppes. Es simplemente porque cuando se abre suena Schweppes. Cada noche, a las 11:30 en Radio Marca, la actualidad deportiva como nunca la habías oído. Hizo la de me retiro y cojo el banquillo del Chiang Mai United. Muy bien. Aplausos. Así, en un mes. Y a altas horas, no te pierdas la zona Docs. Decirle a Kierman que la inventó un suizo llamado Jacob Schweppes. Mentira. Maulada de época. Comprueba tú mismo de qué se trata y no te dejará indiferente. Bueno. La verdad es que este deporte para terapia para nosotras es fundamental, tanto físicamente como psíquicamente, que es un deporte que nos une. Yo lo hago simplemente para que esas niñas que vienen detrás no tengan que elegir. La mujer deportista tiene su propia voz, la de Natalia Freire. Pues para eso estamos aquí en el Femenino Singular, para seguir cambiando mentes y para buscar ese equilibrio que nos hace falta en la sociedad. Gloria Lomana, muchísimas gracias. Gracias a ti, porque de verdad eres una aceleradora de igualdad, no pares, de verdad te lo rogamos. Si estás cansada de que el deporte femenino sea la otra noticia, escucha cada jueves y siempre que quieras en podcast Femenino Singular. Radio Marca. Radio Marca es debate. Debate salvaje en la tribu. Déjame otra cosa. Sí se ha dicho esto. No, perdona, por alusiones. Con estos bueyes hay que arar, con estos bueyes hay que arar. Novillos. Debate tiquismiquis con Quintana. A mí lo del Villarreal me parece un accidente, pero lo del Tottenham me parece un síntoma. Luego vamos a entrar en detalle. Debate sosegado con Sauquillo. Vaya cagancho de los dos. Y ayer pierde y ahora es el mayor fracaso del Porque es que no fue cuestión de actitud, ¿eh? El de siempre con Ortega. Buenas tardes, amigo Buenas tardes, amigo mío. Que lo ha dicho el propio Pedri, ¿no? Efectivamente, dijo que había un chaval que lo llevan mis agentes. Que lo Y el canalla con Benedito y Bernat en el futbolín. Lucas, estamos con chupete. Estuvo a punto de venir este verano. Y un tigre.
Todo el debate del mundo, todo el mundo del debate en Radio Marca y cuando quieras en todas las plataformas. Ya te lo contamos nosotros. Bajo Par, el único programa capaz de sobrevivir a 21 años de RAF, búnkers, lluvia, viento y hasta algún que otro fuera de límites. Te espero en Radio Marca, soy John Ram. 2 largas décadas dando buenos golpes en Radio Marca, guiados por su maestro de ceremonias, Guillermo Salmerón. Con la buena noticia de que Nacho Elvira lidera el torneo. El hombre que casi nunca falla a un pat en antena. Al final la gente está demandando cada vez más deporte, ¿no? Estamos todos ya muy cansados de la política, de los problemas. A su lado un Dream Team que haría temblar a cualquier rival en el tee de salida. Hugo Costa, Carmela Fernández Piera, Ignacio Garrido, sí, todo un ganador de la Ryder Cup, no todos pueden decirlo. El gran Iñaki Cano, JJ Serrano, Valentín Requena y Fernando Herrán. 500 millones, Iñaki, por renovar con el Leaf, ¿qué te parece? Me parece correcto. Todos contigo, sábados y domingos de 11 a 12 de la mañana en la radio del deporte, en la radio del golf. Un abrazo a todos y buen fin de semana. En Radio Marca.